Ya. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches a todas y a todos. Pido disculpas por el pequeño inconveniente con respecto a la plataforma. Mi nombre es Jimena Roblero. Voy a ser su docente o la relatora en este momento, ¿no es cierto?, de la clase de primeros auxilios. ¿Ya? Veo a 17. No sé si alguien se quiere presentar, alguien me quiere contar algo de ustedes, sus nombres, si alguien se atreve o tiene ganas de compartir sus experiencias, porque primer auxilio esto también abarca no solamente a sus áreas laborales, sino que también tiene mucho que ver también con el día a día, ¿no es cierto?, con nuestro entorno. No sé si alguien quiere presentarse, quiere compartir algo, porque la idea es que esta clase sea, yo entrego y la idea es que ustedes también vayan entregándome sus retroalimentaciones, sus propias experiencias con respecto a situaciones de emergencia, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que le gustaría hablar? ¿O partimos con la clase? Hola, profe. ¿Me escucha? Parece que no escucha. ¿No? ¿Nadie? Hola, Ya, chiquillos. Lo que sí les voy a pedir, profe. les voy a pedir que durante la clase, todas las dudas que ustedes vayan teniendo, por favor, vayan haciendo los alcances, ¿ya? La idea es que no sea un monólogo, que yo solamente hable y repita todo el contenido, sino también ustedes vayan haciendo sus preguntas y vayan también contando sus propias experiencias con respecto a los contenidos que vamos a ir pasando. ¿Sí, Karen? No, no escucho. No, chiquillos, no los escucho. ¿Y ella tampoco escucha, profe? Ruth, no logro escucharte. Profe, ¿me escucha? Profe, Déjenme ver si es algo mío o tiene que ver con sus propios... ¿alguien me escucha? ¿Quién me estaba hablando Sí, recién? yo escucho a las demás compañeras. Escuchando, Ah, la entonces la profesora que profe no lo tiene problemas. No escucha. Sí, escuchamos. compañera. Sí, la profe es del Me problema. parece que ustedes me Sí, están hablando, pero no les escucho. es la profesora que tiene el problema. Sí, porque estamos todos hablando y... Sí, ella Sí, sola. sí, yo te escucho, Francisca. Sí, Ya, ella pero tiene el miren, problema. vamos a ocupar por ahora esta primera clase, que ha venido con hartas dificultades. Vamos a ir contactándonos por el chat y yo les voy comentando al resto de los demás cómo vamos generando también un diálogo. Ya voy a estar atenta a los chats. ¿Sí? ¿Les parece? No sé si me hacen así deditos para arriba para poder a lo menos saber que están ahí. ¿Ya? Voy a dar una primera parte del contenido, voy a ir parando para ver si alguien me ha escrito por el chat y podemos ir generando el diálogo. ¿Les parece? Denme un segundo para ir leyendo algunos porque me escribieron demasiado por el chat. Claro, lo primero es que no me escuchan. Ay, de veras Eh, que no escucho. sí, no los escucho. Y hoy estuve en una reunión Zoom y escuchaba perfectamente. No sé si tendrá que ver con esta plataforma, la verdad es que lo desconozco. No sé si con esta cuenta específico. ¿Ya? Em, ya, chiquillos, vamos a empezar la clase. Voy a ir parando para ir revisando el chat si alguien tiene alguna duda. ¿Ya? Espero, le prometo, la próxima clase ya va a estar solucionado. Voy a compartir pantalla. Ya, chicos.
¿Ya está hablando la profesora por si acaso? Sí, pero no la escuchamos. No, nada. Yo creo que deberíamos salirnos y entrar ella para que sea la anfitriona. Pero aparece como que tú... Ahora sí, ¿no es cierto? Se había silenciado. Sí, se había silenciado. ¿No Sí, ahora sí. escucha? Ya. Uf, partimos con harta emergencia en este curso de primer auxilio. ¿No está escuchando? No, no escucha. No. Ahora sí. Y ahora, Ya, chiquilla. chiquillos. Entonces estaba diciendo que los primeros auxilios, ¿no es cierto?, No, son no los sé, cuidados o ¿ustedes la tampoco ayuda la escuchan? inmediata, ¿no es cierto?, temporal, ya, porque en el momento, ¿no es cierto?, y necesaria, proporcionada a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad. ¿Por qué enfermedad? Porque podemos hablar también, o podemos tener alguna persona que tiene una enfermedad de base, que se agudizó, se descompensó, entonces en ese contexto estamos hablando de alguna enfermedad, ¿no es cierto?, que se agudizó, ¿ya? O se descompensó, ¿no es cierto? Hasta la llegada del personal de salud calificado, ¿no es cierto? Hasta el momento que llega el personal de salud, hasta ahí llegan nuestros primeros auxilios, ¿ya? Se ocupan en lesiones físicas o en enfermedad, ¿no es cierto? Así como también se incorpora el apoyo psicosocial a las personas que sufren angustia emocional al experimentar o presenciar un evento traumático. O sea, que estamos hablando, que estamos diciendo que no solamente a la persona que sufrió el accidente, ¿no es cierto? Porque una vez llega el personal calificado ya digamos, ¿no es cierto? Pero queda todo un entorno de personas, ¿no es cierto?, que pueden haber quedado afectadas, ¿no es cierto?, al presenciar algún hecho traumático, ¿no es cierto?, estas características. Tenemos, para hablar de primeros auxilios, tenemos ciertos principios generales, ¿no es cierto? Primero que nada, y lo primero que debemos tener presente es que debemos mantener la calma. Es difícil, es complejo mantener la calma en un momento, ¿no es cierto?, de angustia, en un momento donde alguien está sufriendo, ¿no es cierto?, porque los accidentes hablamos de una persona, ¿no es cierto?, que está sufriendo una angustia, ¿no es cierto?, o una lesión, ¿no es cierto?, pero debemos tratar de mantener la calma, ¿no es cierto?, actuar con serenidad, pero a la vez con rapidez y confianza, ¿ya? Si tiene seguridad de lo que va a hacer, actúe. Si no tiene seguridad, se siente inseguro, con miedo, es preferible que dé un paso al costado y dejemos que otro pueda actuar, ¿ya? Aquí nadie es superhéroe, nadie, aquí no somos Superman o la Mujer Maravilla para darnos de superhéroe y llegar y, no sé, pues hacer, ¿no es cierto?, tratar de salvar o dar el primer auxilio a una persona si en realidad nosotros no estamos seguros y estamos con miedo, ¿ya? Porque es normal tener miedo, ¿ya? Pero si lo tengo, doy un paso al costado, ¿ya? No asumir riesgos innecesarios, ¿ya? Porque muchas veces, o sea, hablando de lo mismo, ¿no es cierto?, que no somos superhéroes, podemos poner en riesgo también nuestra propia integridad, ¿ya? Preguntar a viva voz a los presentes si alguien tiene conocimientos de primeros auxilios porque tal vez alguien más tiene mayor expertise o algún conocimiento previo de primeros auxilios, ¿ya? Si la persona afectada está consciente, solicita autorización para brindar los primeros auxilios, ¿ya? Si el afectado ha perdido la conciencia o sospecha de que puede perder la conciencia, debemos colocarlo de lado. ¿Por qué colocarlo de lado? ¿Ya? Porque al estar la persona, yo hablo de paciente, pues estoy como metida en el área de salud, pero hablemos de personas que sufren un accidente, ¿no es cierto? Al estar boca arriba, ¿qué pasa? La lengua se va hacia atrás. Entonces, ¿qué provocamos con esto? Provocamos que hay una obstrucción de la vía aérea. Y ahí todo se va a complejizar aún más, ¿ya? Por otro lado, también puede ocurrir que al estar boca arriba, no sabemos tampoco qué tiene la persona, ¿no es cierto? Puede eventualmente provocarse un vómito y se puede ahogar con los mismos fluidos que van saliendo. Entonces, antes una persona que está inconsciente o sabemos que se nos va a desplomar y va a perder la conciencia, girarla de lado,
¿ya? A cualquier lado, obviamente dependiendo del accidentado de la persona que tenemos, ¿cierto? Si tenemos una persona que tiene un brazo roto, el brazo derecho, no la vamos a girar al lado derecho, ¿cierto? Hacia el otro lado. Y más, ¿ya? Mantenga la temperatura normal del cuerpo del afectado, ¿ya? Siempre tratando de mantener la temperatura, o sea, no vamos a tener un termómetro ahí para tomarle la temperatura, pero uno al tocar, uno siente que el paciente está cálido, ¿ya? Evitar que el paciente pierda temperatura, ¿ya? Porque eso puede provocar también otro tipo de complejización, ¿ya? Que eso es como más detallado que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ser empático, no olvidar el apoyo psicológico, que también lo habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Que es primordial, ¿ya? No mover al afectado a menos que sea estrictamente necesario, ¿ya? Y algo súper importante, que aquí está el último, ¿no es cierto?, de esta lista de principios generales, pero es súper importante, es llamar siempre al 131, ¿ya? ¿Por qué? Porque al activar inmediatamente, ¿no es cierto?, la red, ¿no es cierto?, SAMU, ¿no es cierto?, servicios de urgencia, perdón, ya sabemos que vienen en camino. Sabemos que es súper engorroso, que no siempre llegan oportunamente, entonces por eso es importante activar, ¿no es cierto?, la llamada de emergencia en forma oportuna. Si estoy solo y no tengo quien más llame, ¿no es cierto?, una vez antes de acercarme a la víctima, ¿no es cierto?, la estoy viendo, veo que al simple vista, ¿no es cierto?, que está consciente o inconsciente, o tiene un brazo roto, no, una pierna, qué sé yo, está perdiendo sangre, más o menos ya tengo una visión y llamo inmediatamente, ¿no es cierto? Y ahí, una vez que llamo, ya ellos ya me van a dar indicaciones de cómo seguir procediendo mientras llegan la gente del SAMU. Si hay muchas más personas, es mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque ya hay uno grita a viva voz que alguien llame al 131, ¿ya? Esto es súper importante, ¿ya? Activar siempre la llamada de emergencia al 131, ¿ya? ¿Qué debo proporcionar? Cuando llamo, ¿no es cierto?, a la red, ¿no es cierto?, a los servicios de urgencia, localización exacta, número del cual está llamando, ¿no es cierto?, cantidad de personas afectadas y estado en que se encuentra. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? Voy a ver los chats. Sí. Ay, venga. Me voy a dejar de compartir pantalla para verlos un ratito, porque a veces siento como que estoy sola. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Pero si no se escucha. Ah, ya, Paulina. Sí, no hay problema. La asistencia la vamos a ver al final y al final de todo esto vamos a ir viendo, así que no se preocupe. Ya, vamos bien entonces. Vamos a seguir. Si me paso, porque de repente hablo, vamos a hacer un break, un descanso a las 8, hasta las 8:15 para que descansen un poco, se despejen y después volvemos a las 8:15. Se me ha olvidado decirles en un principio, ¿ya? Continuamos entonces. Ahí ha pasado un poco. Precauciones. Si las condiciones no son seguras, manténgase a distancia, ¿ya? Es lo primordial. De hecho, ya habíamos hablado que no somos superhéroes y que no podemos tampoco poner en peligro nuestra propia integridad, ¿ya? Tranquilice al afectado y lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Activar el sistema de emergencia, ¿ya? Generalmente, obviamente, ante un accidente uno tiende a llamar al 131, pero a veces ustedes saben que las líneas a veces colapsan, no sé, puede pasar miles de problemas a veces con las líneas, pero debemos tener también
¿no es cierto?, conocimiento de los otros números de emergencia, ¿no es cierto? Tenemos el 131 que es de la ambulancia, que es la red SAMU, ¿no es cierto?, acá en Chile, el 132 que es de bomberos y el 133 de carabineros. Cualquiera, porque a veces en un momento de angustia, ¿no es cierto?, frente a una emergencia, puede que a lo mejor, no sé, se nos haya olvidado el número del SAMU, ¿no es cierto?, de ambulancia, no importa, me sé el de carabineros, llamo a carabineros. Lo importante es activar la red de urgencia, porque entre ellos después ellos se contactan y llaman al que tiene que llegar, ¿cierto? Protéjase de las responsabilidades legales. ¿Qué quiere decir esto? Que si el afectado está consciente, primero, identificarnos, ¿no es cierto? Mi nombre es tanto, y qué es lo que yo soy, qué tanto entiendo, a lo mejor, de primer auxilio. Mira, algo sé de primer auxilio, ¿no es cierto? Tengo un curso de primer auxilio, ¿no es cierto? ¿Te puedo ayudar? Es súper importante esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos ir por la calle, alguien se cae, ¿no es cierto?, pierde la conciencia, ustedes tratan de ayudar y resulta que, bueno, si pierde la conciencia, se entiende por defecto que sí necesita asistencia. Pero si se cae y se tuerce el pie y de pronto una persona a lo mejor con algún trastorno o que no está en sus cabales y ustedes se van a acercar, pueden sentirse afectados, pueden también tener algún tipo de agresión, ¿ya? Es súper importante siempre identificarse. Mi nombre es tanto, ¿necesitas ayuda? ¿Te ayudo? Generalmente van a decir que sí, pero uno nunca sabe, ¿ya? Obviamente si la persona dice, sí, mira, ¿sabes qué me pasó esto? Ayúdame, no hay ningún problema y ustedes proceden a ayudar, ¿ya? Es muy raro que alguien diga, no, ¿sabes qué? Ándate o no necesito tu ayuda, pero es importante que lo tengan presente, ¿ya? Siempre preguntar, ¿ya? No dar primeros auxilios si el afectado no quiere. Pero sí, ojo, una cosa es no dar el primer auxilio y otra cosa muy diferente es no activar, ¿no es cierto?, el sistema de emergencia. Perfecto, me queda a un lado al margen, ¿no es cierto?, pero llamo, ¿no es cierto?, y activo el sistema de emergencia, llamo a la ambulancia o llamo a carabineros, ¿ya? Eso es muy diferente para que lo tengan claro entre prestar el primer auxilio y activar el sistema de emergencia, ¿ya? En caso de que el afectado esté inconsciente, se asume, ¿no es cierto?, el consentimiento implícito. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que el paciente, bueno, hablo de paciente, pero que el afectado esté inconsciente, ¿no es cierto?, no me responda, obviamente sí debo prestar el primer auxilio y no le voy a preguntar si va a necesitar el primer auxilio porque obviamente no va a responder, ¿ya? No hacer comentarios sobre el estado de salud del afectado. Esto es más por respeto, ¿no es cierto? Un poco de empatía con la persona que está sufriendo, ¿no es cierto?, el accidente o el incidente, ¿no es cierto?, y que está en un estado que necesita ayuda, ¿ya? Pensar siempre que a lo mejor en algún momento podríamos ser nosotros mismos, ¿no es cierto? Hablábamos también anteriormente de mantener la temperatura corporal, ya que esto es súper importante, porque una baja, ¿no es cierto?, considerable de la temperatura corporal puede traer aún más complicaciones al afectado, ¿ya? Por eso que se repite mucho el tema de la temperatura corporal, ¿ya? De mantener una temperatura corporal adecuada, porque si no después podemos descompensar aún más la persona accidentada. No administrar medicamentos, ya, no somos médicos y ustedes saben que siempre la administración de medicamentos tiene que venir con una indicación médica y no dar líquidos ni alimentos que no estén indicados por un médico. Bueno, generalmente en un momento, ¿no es cierto?, de estas índoles, ¿no es cierto? Cuando nos vemos enfrentados en un accidente, no siempre vamos a conocer a la persona. O sea, si estamos en nuestro lugar de trabajo, puede que a lo mejor tengamos algún conocimiento de la persona que a lo mejor le sucedió un accidente, porque puede ser nuestro compañero de trabajo, en un colegio puede ser nuestros alumnos, que nosotros los conocemos, pero generalmente es súper complejo dar líquidos y alimentos frente a una situación porque podemos provocar aún más y empeorar aún más el estado, ¿no es cierto?, que ya está, ¿no es cierto?, delicado, y lo podemos empeorar aún más, el estado de esta persona que está sufriendo esta emergencia,
¿ya? Entonces hay que ser muy cautelosos con el tema de los líquidos y alimentos. Uno tiende a veces cuando una persona se trapica a ofrecer un vaso de agua. Claro, uno lo tiende a hacer, pero hay que ser cautelosos en eso, ¿ya? Vamos bien hasta ahí, chiquillos. Estimadas y estimados alumnos. ¿Se entiende bien? ¿Hay alguna consulta? ¿Sí? Súper, me parece. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias Francisca, Paulina, Patricia. Ahí después los voy a ir conociendo mejor. Ojalá la próxima clase, cuando ya los puedas escuchar, a ver si puedo conocer al menos sus voces. ¿Ya? Ya chicos, vamos a continuar entonces. Primero, dentro de los primeros auxilios, ¿no es cierto? Hay ciertos conocimientos que también deben conocer, ¿no es cierto? Que también obviamente, como los primeros auxilios propiamente tal, esto también debe ser y debieran ser aplicados en el día a día, ¿ya? Y este tema tiene que ver con los signos vitales, ¿ya? ¿Qué son los signos vitales? Son las señales del cuerpo, ¿no es cierto?, que nos muestran cómo está funcionando el organismo por dentro, ¿ya? Es como el espejo hacia afuera que vamos a tener de cómo está funcionando el cuerpo por dentro. Estos deben ser evaluados con rapidez y exactitud. Estamos hablando en un contexto de emergencia, ¿no es cierto?, de primeros auxilios, por eso que hablamos de rapidez y exactitud. ¿Y cuáles son, no es cierto?, estos signos vitales, ¿no es cierto?, ¿y qué es lo que miden?, ¿no es cierto?, el estado de conciencia, ¿no es cierto?, si la persona está lúcida, inconsciente, está desorientada, la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, que se mide a través del pulso, la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto?, que uno contabiliza las respiraciones, la temperatura, ¿no es cierto?, y la presión arterial. Vamos a ir por partes, ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Los signos vitales, ¿no es cierto?, constituyen una herramienta muy valiosa, ¿no es cierto?, súper importante, y son como indicadores, ¿no es cierto?, del estado funcional de las personas. Es importante recalcar que tener los valores de los signos vitales no tiene ninguna significancia si no se interpretan adecuada y oportunamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomarle, ¿no es cierto?, el pulso a una persona, pero si no manejo los parámetros y no sé por qué realmente le estoy tomando el pulso, realmente no sirve de nada estar tomando el pulso, ¿ya? No sé si se entiende, ¿ya? Es lo mismo que cuando usted va a tomar la temperatura, ¿no es cierto?, a su hijo o hija, ¿no es cierto?, o a algún familiar, toma la temperatura, luego mira el termómetro y ve que está con 38,5, pero si yo no sé qué significa 38,5, en realidad haber tomado la temperatura no me sirvió absolutamente de nada, ¿ya? Las funciones más básicas del cuerpo se miden con los signos vitales, ¿no es cierto?, los que en una persona sana, ¿no es cierto?, debieran ser constantes, ¿ya? Pero cuando hay una enfermedad, infección, alteración, ¿no es cierto?, se modifican y varían ampliamente. También aquí habla de infección y alteración, pero estamos hablando también en un contexto de primer auxilio, ¿no es cierto? Una persona que ha sufrido un accidente, ¿ya?, ha sufrido una fractura, ¿ya?, un golpe que genera dolor, eso, el dolor ya propiamente tal, ya va a alterar los signos vitales, ¿ya? Cuando hablamos de una persona que está perdiendo sangre, también ya hablamos de que sus signos vitales obviamente van a tener una variación. Pero ¿qué tanto varían? Cuando ya es momento de preocuparme por estos signos vitales, lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, ahora, ¿ya?
Dentro de los signos vitales tenemos el pulso, ¿ya? ¿Ya? El pulso mide la frecuencia cardíaca, ¿ya? Se miden en latidos, ¿no es cierto?, por minuto. O sea, en un minuto, ¿no es cierto?, en los 60 segundos, yo tomo los latidos, ¿no es cierto?, las pulsaciones, y ya tengo un valor. ¿Qué es el pulso? El ritmo del pulso es la medida de la frecuencia cardíaca, es decir, del número de veces que el corazón late por minuto, y cuando el corazón impulsa la sangre a través de las arterias, ¿no es cierto?, estas se expanden y se contraen con el flujo de la sangre, ¿ya? A tomar el pulso, ¿no es cierto?, no solo se mide la frecuencia cardíaca, sino que también se puede indicar el ritmo del corazón y la fuerza de los latidos. O sea, qué tan fuerte el corazón está latiendo, porque si un corazón está débil, ¿ya? Pensemos tal vez en alguna persona que ha perdido mucha sangre, ese latido va a ir bajando su intensidad. Entonces, al tomar el pulso, ya el pulso se va a sentir muchísimo más débil, ¿ya? ¿Cómo medimos la frecuencia cardíaca? Cuando el corazón, ¿no es cierto?, impulsa la sangre a través de las arterias, notará sus latidos presionando con firmeza en las arterias, que están localizadas cerca de la superficie de la piel en ciertos lugares del cuerpo, ¿ya? Ojo, porque esta frecuencia, ¿no es cierto?, las pulsaciones no se pueden medir en cualquier parte, ¿ya? Son lugares específicos, ahí vamos a ir para allá, ¿ya? Se utiliza el siguiente procedimiento, utilizando las yemas de los dedos, índice y medio, ¿no es cierto?, o corazón, y presiona suavemente, pero con firmeza, sobre las arterias hasta que note el pulso. Empieza a contar las pulsaciones cuando el segundero del reloj marque las 12 y cuente su pulso durante 60 segundos. Mientras esté contando, no mira el reloj continuamente, más bien concéntrese en las pulsaciones. Si no está seguro de los resultados, pídale a otra persona que cuente por usted. Ahí hay unas imágenes de las zonas para palpar el pulso, ¿ya? Tenemos el pulso radial, el popítleo, que está, ahí no puedo levantar la pierna, pero está, ahí ustedes ven detrás de la rodilla, ¿ya? Está el pulso pedio, el dorsal, y generalmente cuando estamos frente a una situación de emergencia, uno tiende a tomar el pulso en esta zona, que es el pulso carotidio, ¿ya? Generalmente lo hacemos porque es más fácil de palpar, ¿no es cierto? Fácilmente podemos lograr sentir las pulsaciones y está más cercano al corazón. Pero me voy a dejar de compartir. Porque, bueno, algunos no están con la cámara, pero si pueden, me gustaría que a lo menos los que están con la cámara pudieran, ahí me van con el chat, tomar, ¿no es cierto?, el índice y el dedo medio. ¿Por qué estos dedos? Nadie me ha hecho esa pregunta. ¿Por qué estos dedos y no este, no otro? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos dedos no tienen pulsación por sí solos. En cambio, este sí tiende a tener una leve pulsación. Por lo tanto, si yo hago esto, puede interferir y puedo tal vez confundirme con la pulsación de este dedo, ¿ya? Por eso es que se contabiliza con estos dos, ¿ya? A ver si hacen el intento, si alguien logra sentir su propia pulsación en la carótida. Si no, en esta parte de aquí también es fácil sentirlo. Si alguien lo logra sentir, contabilícelo en un minuto. Y ahí me cuentan cómo le fue. Ahí vamos a ir haciendo un análisis, a ver qué tal están, cómo estamos de salud. Con cualquier mano.
¿Estamos? ¿Pudieron? ¿Alguien pudo? ¿Alguien se atreve a dar a ver una cifra que tuvo, a ver si los logró contabilizar aquí o acá? Andrea me preguntaba si con cualquier mano. Sí, con cualquier mano. Karen dice 99. ¿Ya? ¿Hay alguien que contabilizó menos de 50? Ya, Ruth, 110. ¿Te sientes bien, Ruth? Tranquila. Sí. No, ahí ya. Ya, entonces, sea lo que sea, algo está interfiriendo ahí en tus pulsaciones, Ruth. Paulina, aún no puede. Sí, cuesta, esto es práctica. O sea, estamos tratando aquí de tener una dinámica porque en realidad los primeros auxilios es práctica, es hacer, ¿ya? Obviamente en este sistema de estudios cuesta un poco, pero estamos tratando aquí de lograr generar esa instancia de poder practicar, ¿no es cierto? Para poder tener estos conocimientos, ¿ya? Si no se encontró ahora no importa, pero puede seguir practicando hasta que cada vez va a ser mucho más fácil para ustedes encontrar el pulso. Ya después con el tiempo uno simplemente toca y encuentra inmediatamente las pulsaciones. Carolina 60, Tamara 65, Andrea no sé si la había visto, 84. Ruth, estrés. Sí, sí, el estrés puede generar. Después vamos, bueno, no, tenemos aquí un toma presión para haberles tomado la presión a todos a ver cómo andan. El estrés también aumenta la presión arterial. Carolina tiene 60, ya. Paulina no la siente. Bueno, como digo, todo esto es práctica, ¿ya? ¿Ya? Esta es como tarea para la casa, ¿ya? Van a andar así a todo el día a ver si se sienten el pulso. Vamos a pasar ahora a ver más adelante, ¿no es cierto?, cuáles son los parámetros normales y cuándo ya debemos preocuparnos un poquito, ¿ya? Ruth tiene toma presión. Ya. Bueno, si estás estresada y si estás un poquito taquicárdica, ya con las pulsaciones un poquito altas, sí, deberías tomarte la presión arterial. Ya, chiquillas, vamos a continuar, ¿ya? Como les comentaba, la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, en ritmos normales, ¿no es cierto? Tenemos rangos normales en reposo y cuando hemos tenido una actividad física, ¿no es cierto?, en donde obviamente las pulsaciones, perdón, van a ir aumentando. Por eso que ustedes van a ver aquí en esta tablita, donde salen las edades, y salen rango de pulsaciones, pero ustedes van a ver un rango un poco amplio, ¿no es cierto?, de 100, por ejemplo. Partimos con el recién nacido hasta 3 meses, que las pulsaciones son mucho más rápidas, ¿ya? Pero se consideran normales, entre 85 y 205 por minuto, ¿ya? De 3 meses a 2 años, de 100 a 190. Si se fijan, mientras más pequeño, la pulsación es mucho más rápida. A medida que vamos envejeciendo, las pulsaciones son más lentas, ¿no es cierto? Más bajas, ¿ya? De 2 a 10 años tenemos una pulsación de 60 a 140 que puede llegar cuando hay una actividad física, ¿ya? Y mayor de 10 años, ¿ya? Hasta la edad de todos nosotros, ¿no es cierto?, es de 60 a 100 pulsaciones por minuto, considerando, ¿no es cierto?, el reposo y la actividad física. En este caso, como estamos hablando, ¿no es cierto?, de primeros auxilios, debemos considerar, por lo general, las pulsaciones de la tabla del lado donde están más altas. ¿Por qué?
Porque cuando una persona está enfrentada a una situación, ¿no es cierto?, de emergencia o le ha sucedido, ¿no es cierto?, alguna urgencia, ¿no es cierto?, y requiere los primeros auxilios, por lo general esta persona está con las pulsaciones altas, ya sea por el dolor que está sufriendo o por la angustia y el miedo también, ¿ya? Así que por lo general nos vamos a encontrar con este tipo de pulsaciones, pero ojo, hasta ahí, ¿no es cierto?, hasta el rango más alto que ustedes ven en la tabla, se sigue considerando, entre comillas, una pulsación normal, ¿ya? Obviamente que si tengo una persona mayor, por ejemplo, de 2 a 10 años, un niño, que ha estado media hora sentado, no sé, porque estaba con dolor de cabeza, y ustedes van a tomar las pulsaciones y tiene una pulsación de 140, ya eso no es normal. No sé si se entiende. En el lado, ¿no es cierto?, donde están las pulsaciones más bajas es en reposo. Y en el otro extremo es ya cuando están con actividad física, ¿no es cierto? O están en una situación que obviamente ustedes saben, claro, está alterado, está con miedo, va a aumentar sus pulsaciones, ¿ya? Pero hay que saber, ¿cómo decirlo? Tener un poco de criterio, ¿no es cierto?, para ir manejando estos rangos. Yo sé que ustedes no son personal de salud, pero es importante que entiendan esa diferencia, ¿ya? Entre un rango de pulsación entre una persona que está, entre comillas, bien o estable, tranquila, sentada, sin actividad física, y una persona que está pasando por un momento traumático de dolor, ¿no es cierto?, o de alguna descompensación, ¿no es cierto?, que va a tener sus pulsaciones un poco más elevadas, pero dentro de un parámetro normal. Ahora, estas pulsaciones más elevadas que ustedes ven ahí, también se van a ver, las van a sentir, ¿no es cierto?, o van a estar presentes en una persona que está normal, que no está en una situación de urgencia, pero que sí estaba realizando actividad física. Puede ser, ¿ya? No sé si se entiende esa aclaración. ¿Se entiende? Le estoy viéndolo. Sí, Macarena, tranquila. No hay problema que se haya conectado recién. Después esto queda grabado. Sí, Francisca, en el estado de embarazo también aumentan los latidos, como también existen ciertas variaciones también en otros signos vitales, como también en la presión arterial, dentro de los rangos normales, porque hablamos de una presión arterial ya elevada, que estamos hablando de preeclampsia, que eso ya es otro tema. Pero sí, suelen aumentar los latidos cardíacos porque también el volumen interno sanguíneo aumenta, ¿ya? Ya, chicos, continuamos entonces. Ahora pasamos a la frecuencia respiratoria, ¿ya? La frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? ¿Ya? La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. ¿Ya? Si se fijan, todas las mediciones donde yo tengo que contar, como el pulso, se tengo que ir contando, y la frecuencia respiratoria, que también la debo contabilizar, también se cierra, ¿no es cierto?, el conteo al minuto, ¿ya? Se suele medir cuando la persona está en reposo y consiste simplemente en contar el número de respiraciones, ¿no es cierto?, durante el minuto, contando las veces en que se eleva el pecho. La frecuencia respiratoria, ¿no es cierto?, puede aumentar con la fiebre, con enfermedades y otras condiciones médicas. Lo mismo, como hablábamos recién, ¿no es cierto?, de la frecuencia cardíaca, que varía, ¿no es cierto?, respecto a la situación en que está la persona, la frecuencia respiratoria también varía, ¿no es cierto? Si usted está con una persona que ha sufrido un accidente y está con miedo, la frecuencia respiratoria va a aumentar. Si la persona está sufriendo dolor, también va a aumentar, ¿ya? Cuando se miden las respiraciones, es importante tener en cuenta también si la persona tiene dificultades para respirar, porque una cosa es que respira, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que si ustedes notan alguna extrañeza al respirar, como por ejemplo que se queja,
¿no es cierto? O que al respirar sienten algún ruido extraño, ¿ya? Todo eso son signos de que algo más está pasando, ¿ya? La frecuencia respiratoria en rangos normales, ¿no es cierto?, están ahí representadas en ese cuadrito que vemos abajo, ¿no es cierto? Y la idea es medirla en reposo, ¿ya? ¿Por qué en reposo siempre? Porque si nosotros contabilizamos la respiración de una persona que venía trotando recién, o venía acelerada porque venía, no sé, pues tomó la micro y casi se le pasa la micro y corrió para tomar la micro y venía toda acelerada, ese rango viene alterado, ¿ya? No así como la frecuencia cardíaca, que yo tengo un parámetro, ¿no es cierto?, más o menos, de cuando una persona está en actividad física y cuando no. En el caso de la frecuencia respiratoria, siempre se recomienda que se tome en reposo, ¿ya? Para que no exista algún conteo erróneo, ¿ya? Si ustedes se fijan, está también por rangos de edad, ¿no es cierto?, desde el recién nacido hasta el adulto, y las respiraciones por minuto. Con respecto al recién nacido, ¿no es cierto?, tenemos entre 30 y 80, lactante menor entre 20 y 40, lactante mayor entre 20 y 30 respiraciones por minuto, niños de 2 a 4 años entre 20 y 30, niños de 6 a 8 años entre 20 y 25, y adulto entre 15 y 20. Si se fijan, entre el lactante menor, ¿no es cierto?, y los niños de 2 años existe levemente una variación en la respiración. Sin embargo, se da igual que en la frecuencia cardíaca, que a medida que somos más pequeños, ¿no es cierto?, respiramos, tendemos a respirar mucho más rápido a medida que vamos envejeciendo, porque a medida que vamos envejeciendo la respiración tiende a bajar, al igual que la frecuencia cardíaca, ¿ya? Por lo tanto, en un adulto estamos hablando de apenas 15 a 20 respiraciones por minuto. Dejé de compartir porque ahora vamos a ver si pueden tomarse la respiración en un minuto. No sé si tienen por ahí el teléfono, el celular, a ver si vamos compartiendo, si están alterados, con miedo, estresados. Si logran contabilizar sus respiraciones, es mucho más fácil tomarse uno mismo la respiración, porque obviamente sabemos cuánto respiramos. Ahora, si alguno de ustedes ahí en el momento tienen a alguien al lado que pudieran tomarle la respiración, sería maravilloso. Y ahí me cuentan, a ver si logran. Recuerden que siempre es al minuto. A ver si alguien logra hacerlo y me van contando por el chat. Como tips, un tips es mucho más fácil, además de solamente observar si el pecho se levanta para respirar, es un tip que usamos frecuentemente en salud, poner nuestra palma sobre el pecho de la persona y así es mucho más fácil ir contabilizando la respiración. Ya, Tamara 22. Bien. ¿A alguien le costó o es más difícil tomar el pulso? Súper, ya. 26, dice Daniela, Andrea 23, Lacote 16,
Tamara 22. Claro, estamos todos, ¿no es cierto?, sentados sin actividad física, por lo tanto, nuestra respiración va a tender a ser más baja, ¿no es cierto? A no ser que alguien recién venga, no sé, del trabajo, venga acelerado, y obviamente la respiración va a ser más alta. Francisca 20. Es mucho más fácil tomar la respiración, ¿no es cierto? Más que las pulsaciones, porque en las pulsaciones cuesta un poco tal vez encontrar ahí por dónde pasa la arteria, ¿no es cierto? Recuerden que la pulsación es por donde pasa la arteria, ¿no es cierto? Está más, ¿no es cierto?, cercana, ¿no es cierto?, hacia afuera, por decirlo así, y podemos, ¿no es cierto?, lograr palparla. Puede ser, sí, claro, porque yo sé que me estoy controlando la respiración, claro, puede ser, respirar más rápido. La ansiedad también, sí, sí. ¿Qué les ha parecido hasta aquí, hasta dónde llevamos? ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta el momento? ¿Vamos bien hasta los primeros signos vitales que estamos viendo? Porque después ya vamos a pasar a otros temas un poco más complejos. Súper. Perfecto. Aquí todos ustedes, vamos a interactuar por el chat, vamos a romper un poco el hielo. ¿Todos ustedes aquí pertenecen al área de educación? ¿O hay alguien que se dedica a otra cosa, que trabaje en un colegio, como auxiliar? ¿No? Esperan que la prueba les vaya bien. Aún dueña de casa, muy bien. Harta pega. Es harta pega ser dueña de casa. Tamara sí trabaja en una escuela, ya. Auxiliar, sí. Esther también. Bueno, esperemos que después de este curso, a lo menos, si en algún momento se ven enfrentados a una situación compleja con niños, que es mucho más sensible, a lo menos sepan, ¿no es cierto?, enfrentar la situación, y si les da miedo, a lo menos puedan decirle algo a alguien qué es lo que se puede hacer, porque a veces a mí, ¿no es cierto?, por miedo me alejo un poco, pero tal vez puedo atinar a llamar o activar los servicios de emergencia, ¿no es cierto?, porque ya lo sabemos que lo primero es activar el sistema de emergencia, ¿no es cierto? A lo menos espero que aquí, después de este curso, puedan aplicar esto. Ojalá nunca se vean enfrentados en una situación de urgencia. Nadie quiere estar en una situación así, pero si en algún momento están, que puedan actuar de la mejor manera y con los conocimientos que ya van a tener adquiridos, ¿no es cierto? Esa es la idea, porque esto, los primeros auxilios, no es solo en el contexto de trabajo, es parte de nuestra vida también. ¿Qué dice Karen? Trabaja de auxiliar en el jardín. Ahí es más complejo, son más pequeñitos, chiquititos. ¡Qué paciencia! Chiquillos, miren, son creo que faltan como 2 minutos para las 8, no sé si les parece que descansemos un poquito, ¿no es cierto? Porque me piden tener a lo menos 15 minutos de break, ¿ya? Para que ustedes, no sé, se relajen un poco, si tienen que hacer algo lo hagan, y nos encontramos de vuelta a las 8:15, ¿les parece? Para seguir continuando con la clase, ¿ya? Porque tenemos clase hasta las 9, pero vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible y si terminamos antes, quedan libre antes, ¿ya? Súper. Nos vemos en 15 minutos más, chiquillos.
Hola, hola, ¿está por ahí? Para que comencemos la segunda parte de la clase. Sí, les pido un favor si alguien me puede hablar porque estoy tratando de solucionar el tema del audio, a ver si los puedo escuchar ahora. Hola. Sí, Eh, ahora los escucho. Oh, súper fuerte. Hola, profe. Ya. Qué bueno, por fin. Hola, La clase. qué rico escucharlos, así me siento más acompañado. O sea, a veces pienso que estoy como sola hablando aquí con la pantalla del computador. Qué rico, ya lo Hola, solucionamos. mucho gusto, soy Hola, Yolanda Francisca. Leal. Yolanda. ¿Cómo Hola, Yolanda? No te profe. escucho bien. Hola. Ya, chiquillos. Ahí está Hola, Ruth. hola. Ya, perfecto. Tenemos solucionado el tema del audio. Tuve que conectarme a audífonos. No sé qué pasó, algo con mi computador. Ya, yo hablo de chicas. Pido disculpas si hay aquí algún varón. No, la verdad es que no me di cuenta, pero aquí en la primera pantalla veo a puras chicas. No sé si hay algún hombre en este curso. Parece que somos Creo que todas somos mujeres. puras mujeres, sí. Somos puras mujeres. Perfecto. Entonces podemos pelar tranquilamente. Bien, empoderadas ahí. Entonces, tranquilamente sigo entonces hablando de ya chiquillas, ya chicas. No me sentir entonces culpable por si había por ahí algún hombre. Ya, partimos entonces con la segunda parte de la clase. Ahora como los voy a escuchar, no tengo ningún problema. Si hay alguna duda, prefiero aclararla en el momento, ¿ya? Antes de seguir avanzando con los contenidos. Así que me hablan nomás y vamos aclarando las dudas al tiro, ¿ya? Voy a compartir pantalla, me dan un segundo. Ya, chiquillos. Entonces, ya vimos entonces la frecuencia cardíaca, vimos la frecuencia respiratoria y ahora vamos con la temperatura corporal, ¿ya? La temperatura corporal, ¿ya? Normal, ¿no es cierto?, del cuerpo humano varía entre los 36,5 y los 37,2 grados Celsius. El grado Celsius es la medida, ¿no es cierto?, estándar que se ocupa acá en Chile, ¿ya? Cuando es mayor, ¿no es cierto?, disculpe, cuando es mayor a 37,5 grados Celsius, estamos hablando de que ya existe fiebre, ¿ya? Condición que indica que hay una enfermedad o alguna infección, ¿ya? Es un síntoma también de que el cuerpo está reaccionando, ¿no es cierto?, ante un agente externo. ¿Qué es agente externo, no es cierto? Puede ser alguna enfermedad que viene desde afuera, ¿no es cierto? O algún tipo de condición que pudo haber provocado un aumento de temperatura. Por lo general, hablamos de agente externo con respecto a las enfermedades, ¿ya? Patologías, virus que vienen de afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Y sube la temperatura, ¿ya? Pero también puede que haya algún tipo de inflamación interna, ¿no es cierto? Por alguna otra infección, porque también entender que dentro de nuestro cuerpo está lleno de bichitos, ¿no es cierto? Sabemos que está lleno de bichitos y cuando a veces baja el sistema inmunológico, estos bichitos se desordenan y en vez de hacernos bien, se descontrola, ¿ya? También puede provocar alguna descoordinación, por decirlo así, o descompensación con respecto a los signos vitales, como en este caso, la temperatura, ¿ya? Por el contrario, ¿ya? Cuando estamos hablando de una temperatura menor de 35 grados Celsius, se habla de hipotermia. Ojo con esto. ¿Por qué me detengo aquí? Porque hoy en día se usa mucho
¿no es cierto?, estos termómetros digitales, ¿no es cierto?, que uno compra, y por lo general, no todos, pero muchos termómetros digitales generalmente tienden a registrar temperaturas muy bajas, ¿ya? Antiguamente, bueno, yo creo que aquí algunos habrán conocido los famosos termómetros de mercurio, que antiguamente uno jugaba con las bolitas, ¿no es cierto?, se rompía y uno jugaba. Hoy en día hay que llamar, a activar, ¿no es cierto?, los servicios de emergencia para que venga bomberos. Pero eso era mucho más exacto, ¿ya? Hoy en día, ¿no es cierto?, por el tema del mercurio no se utilizan y se ocupan mucho estos termómetros digitales. Pero hay que tener mucho ojo con eso, seguir muy bien las instrucciones de utilización de estos termómetros digitales, porque vienen con un instructivo, ¿no es cierto?, de cómo utilizarlo, ¿ya? Porque por lo general marcan temperaturas mucho más bajas de las que debería tener, o las de que debería arrojar, ¿ya? ¿Qué puede alterar la temperatura del cuerpo? ¿No es cierto? El consumo de algunos medicamentos, ¿ya? Ahí estamos hablando de un agente externo, la actividad física, la temperatura del ambiente, ¿ya? Ahí también es un agente externo, y la hora del día, ¿no es cierto? Algunas etapas también del ciclo menstrual. ¿Por qué la hora del día? Porque generalmente la temperatura del mediodía, ¿no es cierto?, es mucho más elevada que las temperaturas de la mañana o de la tarde, ¿ya? Y como lo había mencionado anteriormente, algunas etapas del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Aquí hay puras mujeres y sabemos que a veces cuando estamos en nuestro periodo puede variar la temperatura de nuestro cuerpo sin necesariamente que estemos pasando por un momento de infección, ¿no es cierto?, de alguna enfermedad. Tablita de nuevo. Para los signos vitales todo es tablita, ¿ya? Porque todo es medición, ¿ya? Aquí en esta tablita podemos ver los rangos, ¿no es cierto?, de temperatura. Vamos a partir de abajo hacia arriba. Si ustedes ven abajo, en el termómetro azul, donde sale el recuadrito azul, tenemos una temperatura de 35 grados Celsius o menos puede ser, y ahí estamos hablando de hipotermia. Siempre el término hipo quiere decir bajo, bajo lo normal, ¿ya? Hipotermia. Luego tenemos 36 a 37,5, que es la temperatura normal, ¿ya? Pasando después a 37,5 a 37, perdón, a 39,5, que ya estamos hablando de fiebre, ¿ya? De 39,5 a 41, ya estamos hablando de fiebre alta, ¿ya? Y ya esto es un término que generalmente existe en las áreas hospitalarias, que es la hipertermia, que ya es sobre 41 o más, ¿ya? Estas temperaturas excesivamente elevadas, sobre 41, es muy raro verlo, pero no imposible, ya hay algún tipo de enfermedades, ya, o patología, que es enfermedad, ¿no es cierto?, de un agente externo, que puede provocar este tipo de temperaturas elevadas, pero no es muy común, ¿ya? Pero puede existir. Generalmente hay un término que se ocupa generalmente en el área de pabellón. Esto es un paréntesis, no es aplicable a ustedes, por supuesto, pero que se llama hipertermia maligna, que ocurre luego de que un paciente es intervenido en quirófano. Es muy extraño este tipo de situaciones, pero es una temperatura tan elevada y es una condición tan extremadamente grave, gravísima, que generalmente se dan este tipo de ambientes, ¿no es cierto? Y es tratado de máxima urgencia en los pabellones quirúrgicos. Ya, esa era como una anécdota. De verdad, profe, y yo me tengo que operar la próxima semana. Ya me asustó. Ya, olvídenlo. ¿Ah? No debía haber dicho eso. No, pero es extremadamente extraño. De hecho, las estadísticas son muy, muy bajas. Y es por ello que, por eso, ¿no es cierto?, que siempre antes de tomar, o sea, de entrar a una intervención quirúrgica, hay una serie de exámenes que se debe tomar todo paciente por protocolo, ¿ya? Por eso que piden tantos exámenes antes de someterse a una cirugía. Pasamos, a ver, ¿alguna duda, consulta? Porque ya nos estamos adelantando, estamos llegando a la presión arterial. Con respecto a la temperatura, si se fijan, este es un cuadrito único, ¿ya? Si se dan cuenta,
a diferencia de los otros cuadritos, que es de la respiración, ¿no es cierto?, de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca del pulso, iban por rangos etarios, ¿ya? A medida que íbamos envejeciendo, esos rangos iban bajando, ¿no es cierto?, disminuyendo. Pero si ustedes se fijan, en el caso de la temperatura, no ocurre lo mismo, ¿ya? Es la misma temperatura, tanto para un recién nacido, hablando de temperatura normal, como para una persona ya de avanzada edad. Generalmente el recién nacido tiene una temperatura específica. ¿Ya? Yo no trabajo en el área de pediatría, pero ni neonatología, pero sí entiendo que los recién nacidos siempre manejan un nivel de temperatura que es un poquito más elevada, que no necesariamente es fiebre, ¿ya? Pero hablando en la en la vida cotidiana, perdón, existen estos rangos de temperatura que son aplicables para todos los rangos etarios, ¿ya? Sea bebé, sea niño, sea adulto, anciano. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta hasta aquí, chiquillas? Niñas, alumnas. De mi parte, no, todo clarito. Ya. Seguimos entonces. Presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la presión sanguínea, la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias al ser bombeada por cada latido del corazón, ¿ya? Como el corazón se contrae y se relaja, ¿no es cierto? Ejerce esto una presión en las paredes, ¿no es cierto?, de las arterias, y esto va dando dos tipos de cifras, por decirlo así, ¿ya? Que es la sistólica, que al tomar la presión arterial es el número más alto que arroja, y está la diastólica, que es el valor más bajo, ¿ya? ¿Por qué hay uno alto y uno bajo? ¿Ya? La sistólica, que es la sístole, que es cuando el corazón hace pum y tira la sangre, y la diástole es cuando el corazón se contrae y la sangre baja, ¿ya? Ese pum pum es el sístole y el diástole, ¿ya? Que nos da la presión sistólica, que es la más alta, y la diastólica, que es la más baja. Por eso cuando usted va, ¿no es cierto?, a un centro de salud y le toman la presión arterial, usted va a ver dos cifras. Una que es más alta que la otra, ¿ya? Y tiene que ver con eso, con el movimiento que hace el corazón, ¿no es cierto? Esto es la sístole o la sistólica, y esto es la diastólica y arroja el valor más bajo. ¿Ya? No sé si se entiende. Y esto, ¿no es cierto?, es cuando el corazón está en reposo y cuando se vuelve a llenar de sangre, se van generando estos latidos cardíacos. ¿Ya? Un ejemplo, ahí vemos el 120/80, que esa es la presión arterial de deportista. La perfecta, ¿ya? No vamos a ahondar más allá de las presiones arteriales porque obviamente ustedes no son personal de salud. Sin embargo, es importante que igual manejen y sepan ciertos parámetros, ¿ya? Porque aquí no tengo un toma presión y no puedo atravesar la pantalla para enseñarles a tomar la presión. Sin embargo, igual es importante que manejen ciertos rangos porque todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Sabemos que existen las personas que son hipertensas o cuando alguien tiene la presión alta, ¿no es cierto? Que cuando tiene la presión alta se marean y ya estamos frente a una posible emergencia o urgencia, ¿no es cierto? Y podríamos estar hablando de aplicar primeros auxilios cuando una persona se descompensa, ¿ya? Con respecto a la presión, o sea, los valores de la presión arterial son bastante largos. De todos los cuadritos que hay, es el más extenso, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe una presión mínima, una normal, y una presión máxima que es como el límite, ¿ya? ¿En cuál nos vamos a detener nosotros y cuál es la que más nos va a interesar para estos efectos de primer auxilio? La presión normal, la que está en el medio, ¿ya? No la mínima, no la máxima, ¿ya? Porque ahí estamos hablando de otro tipo de contenido que es mucho más extenso para ustedes.
Pero lo importante es que ustedes entiendan que existe una presión normal y que si está un poco elevada, algo hay, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero lo importante es que manejen los rangos normales, ¿ya? Por lo general, hablamos de la presión ideal, generalmente en salud, la presión ideal, que es la 120/80, ya que yo le digo la presión arterial de deportista, de atleta. ¿Ya? En este caso, al igual que los otros primeros cuadritos, sí varía, ¿no es cierto? Y a diferencia de la presión, de la temperatura, perdón, varía de acuerdo a la edad, ¿ya? Y si ustedes se fijan, algo curioso, en este cuadrito vemos algo diferente, ¿no es cierto?, en relación a los otros cuadritos, ¿no es cierto? ¿Alguien puede decirme qué diferencia existe entre los otros cuadros y este? Obviamente hay muchas diferencias, pero algo específico. Los rangos de edad. Ya. Bueno, aquí están mucho más delimitados los rangos de edad, ¿no es cierto? Vemos muchos. La diferencia entre los otros cuadritos, o sea, obviamente estamos hablando de temas distintos, pero en los otros cuadritos, a medida que íbamos envejeciendo, los rangos iban disminuyendo, ¿se acuerdan? A medida que vamos envejeciendo, los rangos tanto de las pulsaciones, ¿no es cierto?, del pulso, cuando lo vimos recién, y de la respiración, a medida que vamos envejeciendo, estas mediciones van bajando, ¿cierto? Pero en este caso, aquí hay otra, es a la inversa, ¿no es cierto? Es diferente a como lo habíamos visto, porque a medida que vamos envejeciendo, tiende a subir. Si se fijan, la presión normal, ¿no es cierto?, de un pequeño, estamos hablando de un recién nacido, de un año, hasta los 12 meses, como vemos ahí, es 90/60. Y se dan cuenta, es una presión baja para una persona adulta. Sin embargo, en un niño pequeño es normal. El niño pequeño siempre va a tender a tener la presión arterial más baja que un adulto, ¿ya? Luego tenemos un promedio, ¿no es cierto?, entre un adulto joven, ¿no es cierto?, y llegamos hasta los 39 años, en donde tiende a aumentar un poco la presión arterial, que es la presión, ¿no es cierto?, que ejerce el corazón en la pared de la arteria, ¿no es cierto? Es pum, pum. Tiende a aumentar, ¿ya? ¿Por qué tiende a aumentar? Porque a medida que vamos envejeciendo, las paredes de las arterias se ponen, por decirlo así, un poco más rígidas, ¿ya? Es por ello que varía la presión arterial, ¿no es cierto?, que es la presión de las arterias, ¿no es cierto?, la presión que ejerce la fuerza del corazón entre la pared de las arterias. Recuerden ustedes que la arteria es la que lleva la sangre que sale directamente del corazón, ¿cierto? Sale oxigenada, limpiecita, y luego pasa a las venas, que ya viene la sangre toda sucia y pasa de nuevo al corazón para volver a oxigenarse, ¿ya? Lo que me interesa es que manejen bien estos rangos de la presión normal, ¿ya? Que en un periodo de edad, ¿no es cierto?, a medida que son más pequeños, va a disminuir, o sea, es más baja, ¿no es cierto?, 90/60 hasta 117/70, ¿ya? Y a medida que vamos envejeciendo, es un poco más alto, ¿ya? Obviamente, estos son los rangos normales que están en el medio. Si hablamos de presiones más bajas, estamos hablando de hipotensión, puede ser hipo, bajo, y si tiene la presión un poco más alta de la normal, estamos hablando de hipertensión, ¿ya? Que este es el caso en que muchas personas sufren. Hoy en día cada vez hay más gente con este tipo de patología, esta enfermedad crónica, igual que la diabetes. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Profe, hola, buenas tardes. Diga. Las Hola, Francisca. sí, las pruebitas, ¿cuándo nos va a realizar evaluación?
Porque, por ejemplo, con profesores anteriores, por ejemplo, el primer módulo tuvimos, no sé, los días miércoles y ahora hace poquito los días jueves teníamos evaluación. ¿Cómo nos Ya. va a evaluar usted en eso? Disculpe. Primero tengo que pasar 2 clases, ¿ya? Esta es la primera, luego viene una segunda clase y luego de la segunda, ahí recién puedo aplicar una evaluación. Por lo pronto, es la primera clase que tengo con ustedes y de hecho es la primera vez que me estoy incorporando, ¿no es cierto?, acá. Por lo tanto, tengo que ver hasta dónde tengo que llegar con la segunda clase y si quieres, en la segunda clase cuando nos volvamos a reunir, les comento cuándo va a ser la primera prueba, pero para que lo tengan claro, una vez terminada la segunda clase va a partir la primera prueba que va a incluir los 2 temas. ¿Te contesto? Profesora, A ver, profesora, disculpe, ¿quién disculpe, me ¿me habla? escucha? Sí, ¿quién me habla? Natalia. Sí, es que sabe que me voy a tener que retirar. Ya, para que me Ningún problema, Natalia, coloque pero presente. espérame. Sí, porque al final la clase voy a tomar la asistencia. Natalia Navarrete. Sí, mi Listo. niña, por favor. No hay Ya. problema, Muchas Natalia. gracias. Vaya nomás, tranquila. Un Sí, 7, un tranquila. 7, ¿eh? No, me refiero a un 7, usted Ah. como profe. Está muy bien. Gracias, Natalia. Muchas Gracias. gracias. Chao, Gracias. Es el compañeras. mejor pago. Es el mejor pago. O sea, la idea es que entiendan. Chiquillos, mire, para ir respondiendo a todas las dudas. La clase de hoy finaliza hasta aquí, hasta los signos vitales, ¿no es cierto? Y la presión arterial. Vamos aclarando dudas entonces. Con Profe, respecto a la prueba, tengo que tomar la primera evaluación, entra la clase 1, 2, ¿no es cierto? Y parte de la 3. Así que ahí, como les digo, voy a ir viendo la segunda clase hasta dónde llego para poder darles la fecha de la primera prueba. Dígame, ¿quién más me habló? profe, yo soy Fanny Ricalde, yo he entrado como antecitos del descanso, sucede que me ha costado entrar y ya hay compañeras que igual aún siguen dándole la lucha para ingresar, no sé cómo se puede hacer Para ahí. ingresar. Y profe, Mm, y como yo no he visto la primera parte del tema, ahí tengo dudas. Y no sé cómo se le puede hacer como para sacarnos de dudas, le pregunto ahora o que yo no lo he visto desde Mire, el... lo que podemos hacer, dejar la próxima clase, los primeros 10 minutos, ustedes, porque todo este contenido va a quedar grabado. Por otro lado, también el PDF está a disposición de ustedes, ya para que ustedes lo puedan revisar, está en la plataforma. Ustedes Ya. pueden revisarlo igual, ¿no es cierto?, en la tranquilidad de su casa, en el tiempo que ustedes saben que a veces el tiempo es muy acotado, pero ahí ustedes se organizan y podemos la próxima clase dejar a lo menos 10 minutos, pero más que eso no puedo, para poder aclarar las dudas de quienes no pudieron aclararlas ahora. No sé qué les Ya, profe. parece, es lo que les puedo ofrecer, ¿ya? Con Ya, respecto a la profita, muchas asistencia, gracias. Muchas gracias. no, tranquila. Con respecto a la asistencia, la voy a tomar siempre al final, ¿ya? Porque sé que algunos no pueden, no sé, pues, los que trabajan a veces no alcanzan a llegar, se conectan más tarde, o cualquier problema que puedan tener, así que la voy a ir realizando al final. Disculpen. Se me seca un poco la hoja. ¿Alguna otra duda, consulta? Gracias, profe. Yo tengo Sí, no, entendido está que bien. las pruebas igual quedan grabadas, o sea, quedan ahí a disposición de ustedes el link para hacer la prueba durante un periodo de tiempo, así que igual no es que sea en una hora específica que ustedes tengan que dar la prueba y no hay más tiempo, así que no se preocupen por eso, porque ahí ustedes se organizan con el tiempo y en el momento que ustedes puedan, dan la prueba. ¿Alguna otra duda, chiquillas, consulta? Profesora, Dígame. ¿me escucha? Yo sí tengo una duda Sí, del tema de las pruebas porque
Ya pasamos el tema 1 y 2, que sería la primera prueba, por lo que le decía mi compañera recién. Lo que pasa es que a mí me pasaron una pauta, ¿ya? En ¿Ya? donde la primera evaluación, tomar 1, 2 y 3, ¿ya? Y eso me lo explicaron ayer, por eso que, de Ya. hecho, Claro, es que allá ¿cómo? es que a nosotros nos habían dicho que son 8 módulos y que siempre eran 2 módulos y una prueba. Entonces, creo que entendimos que era 1 y 2 y pensamos que ahora nos iban a hacer una prueba con 1 y 2. Y después venía 3 y 4, 5 y 6, así lo hacíamos. Yo tengo Anteriormente, entendido claro. que son 6 clases que tengo que hacer con ustedes. Hoy es la primera, luego viene miércoles, viene el lunes, ya la segunda, el próximo miércoles la tercera. Entonces, por lo tanto, después del lunes viene el agendamiento para la primera prueba. Ya, después viene el miércoles y el próximo lunes, y ahí viene el agendamiento para la segunda prueba. Son 3 pruebas en total. Ya. Es lo que tengo entendido yo. Ahora, si estamos, no estamos coordinados entre ustedes y yo me comprometo, ¿no es cierto?, mañana a consultarlo bien, verlo bien, y les comento, porque igual tenemos un chat, ¿no es cierto?, un WhatsApp, en donde también podemos ir aclarando más dudas, pero no se compliquen con las pruebas en sí, porque igual va a quedar un tiempo agendado. ¿Ya? Y si alguien más tiene alguna otra duda, no tengo ningún problema en que me haga las consultas por WhatsApp. Eso sí, yo tengo horarios, fin de semana no contesto el WhatsApp, ya. De cierta hora yo aquí me desconecto de ustedes después de las 9, no contesto el WhatsApp, ya. Y puedo contestarlo minutos o 1 hora, puede ser 2 horas antes de empezar la clase, porque yo también trabajo, ¿no es cierto?, de día. Entonces, yo, el momento que tenga tiempo, yo los voy a responder todas las dudas que ustedes tengan. Me mandan un audio, que a veces es mucho más fácil, profe, ¿sabe qué? Está leyendo, no sé, tal hoja y me quedó una duda con respecto a esto. Y ahí se las voy aclarando, si no hay ningún problema. ¿Ya? Aquí la idea es que ustedes aprendan, más que la nota. Obviamente entiendo que va bastante la nota, pero a mí me interesa que aprendan. ¿Mm? Así que no se estresen con esto, la idea es no estresarse. Es aprender y no generar más estrés de lo que ya tenemos día a día, pues, chiquillos. ¿Ya? Profesora, Eso, no sé. Dígame, Patricia. profesora, tengo una duda en la presión arterial. Dígame. ¿Ya? Me gustaría que me definieran mejor lo que es diastólica y sistólica. ¿Cuál es la que más hay que tener cuidado? La que más hay que tener cuidado. En realidad la presión arterial es una, ¿ya? Generalmente, cuando uno está obviamente en el área hospitalaria, siempre se tiende a pensar que es más importante la sistólica, que es la más alta o la primera que se ve, ¿no es cierto? El rango más grande, el número más grande. Pero la verdad es que es un todo, ¿ya? Tanto la diastólica como la sistólica son importantes. Por lo tanto, cuando hablamos de presión arterial, esos dos números que parecieran ser separados, se deben considerar los dos juntos. No sé si se entendió. Sí, lo entendí. Lo que pasa es que yo soy hipertensa. ¿Ya? Y en algún momento de los controles que he tenido, siempre me han dicho, no, tiene que tener cuidado con esa. Y al final a mí no lo dejan, no lo dejan así, sin entender ese tema. Claro, generalmente le dicen que usted se tiene que cuidar con la presión, con el número más alto. ¿No es cierto? Que se fije que en el número más alto no pase de cierto rango. ¿No es cierto? Pero claro, es que eso es como, a ver, ¿cómo decirlo así? Es como un parámetro básico para el común de la gente y así lo aplican para todos para que pueda una persona común y corriente que no tiene idea, ¿no es cierto?, del área hospitalaria o que realmente mide cuáles son las consecuencias de la presión arterial, pueda entenderlo.
¿ya? Porque pensando que ellos también atienden en el área, en la atención primaria, abuelitos muy viejitos, que si usted le explica todo esto que les estoy explicando a ustedes, lo van a enredar y no van a entender absolutamente nada del abuelito. En cambio, si usted a la persona que no sabe nada le dice, mire, este numerito más grande es este el que tiene que preocuparse, que este numerito no pase, no sé, de 200, si pasa de 200 usted tiene que venir para acá, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, para la persona que no entiende nada, o para el abuelito muy viejito, poder entender eso. Profe, ¿Se una entendió? consulta, pero ¿a qué Dígame. se debe de que la presión arterial se eleve? O sea, que una persona sea como, o sea, que tenga ese problema constante. ¿A qué se debe, profe? Ahí entramos en otro tema netamente tal de hábitos saludables, ¿ya? La presión arterial tal como la diabetes, específicamente a nivel mundial, causa específica, netamente tal, no tiene, a pesar de todos los estudios, pero sí hay ciertos hábitos y condiciones que me pueden llevar a padecer ese tipo de patología, ¿ya? Como es fumar, ¿no es cierto?, el alcoholismo, el sedentarismo, que son condiciones que me van a llevar a poder, tal vez en algún futuro, desarrollar esta patología. Pero como también hemos visto, gente obesa no tiene presión arterial alta, no sufre de hipertensión. Entonces es como muy relativo y también hay estudios que dicen que puede también tener un factor genético. ¿Algo más, chiquillas? Gracias, Están profe. cansadas. ¿Por qué? Pues están cansadas. No sé si lo dejamos hasta aquí. Pasamos lista para que se pueden ir a descansar. Me dan un segundo para activar la lista. ¿Cuántas son? ¿Son 21? Sí, profe, somos 21. Si gustan, espérenme. Denme un segundo y le voy a tomar ahí una fotito a la lista, porque estamos todos los que están en la lista. Si hay alguien más que se haya retirado antes, que me avise. Y así se pueden desconectar y después yo tranquilamente coloco la lista, ¿ya? No sé si la lista después queda para que ustedes la puedan ver. Ustedes pueden ver la asistencia. Pueden ver si están presentes o ausentes en alguna clase. O sea, disculpe, Francisca, o sea, de ver si estamos ausentes o no, no tan así, sino que, por ejemplo, en el tema de cuando uno ve las notas, ahí uno ve el ¿Ya? porcentaje de asistencia. Hay, no sé, un 100%, si no, uno no ha faltado a ninguna, o un 90 y tantos si es que ha faltado. Ya, Eso. ya. Entonces no sé si les parece que aquí le tome una foto a la lista del chat de los participantes y después los coloque presentes. ¿O me quieren ir levantando el dedito uno a uno? Está bien, profe. Ya, denme un segundo y les voy a tomar aquí foto a la lista. Profe, yo salgo Dígame. como, bueno, aquí sale Tamara, pero soy Jennifer Centeno. Ah, buen punto. Entonces, ¿no todos están con el nombre que corresponde? Profe, Dígame. soy Paola. Yo prefiero que pase la lista porque en la clase pasada ¿Sí? habíamos algunas que no estábamos Dígame. en la lista. ¿Me escucha? ¿En serio? ¿Sí? Sí. Entonces teníamos que escribirle a la profesora el nombre y ella después lo ingresaba a la lista. No sé si pasará lo mismo con la lista suya. Ya, complejo. Entonces, ya, tranquilos. Sí, me han de quedar un minuto, sí. Profe, disculpe, lo otro que puede hacer que hacía la primera profe del módulo 1 es ir mirando, por ejemplo, la camarita, ir anotando y que nosotras nos vamos desconectando.
para que así usted lleve un orden y después Buena traspasar idea. a la lista, porque así lo hacía ella. También tenía muchos problemas con el tema de la lista. Buena idea también. Buena idea. Y ustedes me van dando sus nombres y yo los voy anotando. Porque justamente estaba tratando de ingresar a la plataforma y como estoy conectada al Zoom, está un poco más lento. ¿Ya? Ya. ¿Quién me va a ir dando sus nombres primero y se va desconectando? Ruth Galdames. ¿Quién? Ruth Ruth. Galdames. Patricia Ya, Querat. Ruth. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Patricia Querat. Marcela Muñoz. Ya, Patricia. Chao, chao. ¿Quién más me habló? Marcela Patricia Querat. Ya una, ahí no los entendí. Marcela Muñoz. Ya, Marcela. ¿Marcela Buenas Muñoz? noches. Sí, Marcela Muñoz. Profesora me anotó. Ya, Marcela Muñoz. Buenas noches. Ya, Jennifer chao, Centeno. Marce. Jennifer Centeno. Jennifer. Centeno, con Z. Sí, ahí me aparece tu apellido. Andrea Vergara. Centeno. Ya, Jennifer. Chao, chao, que estés bien. Profesora me Yolanda anotó. Leal. Vergara. ¿Quién me habla? Patricia Patricia me Querat. anotó. ¿Sí? Sí, Patricia, ya. sí. Buenas Tranquila, está noches. anotada, es la segunda. Chao, chao, Patricia. Valeria Cordón. Paulina Pino. Esperen. Valeria Cordón. Voy con Valeria. Valeria Cordón. Ya, Valeria. Chao, chao. Ya, chao. Paulina Pino. Yolanda Leal. ¿Anotó, profesora? Ya, Paulina. Chao, chao. Yolanda. Yolanda Leal. Ya, Yolanda. Listo. Chao. Chao, chao, Esther profesora, que Herrera. esté bien, cuídese. Chao. Esther Ya, Herrera. que descansen. Ya, Esther. Chao, Buenas chao, que noches. descanse. Pamela ¿Qué Larcón. más? Ya, Pamela. Chao, chao, que descanse. Erika Valencia. ¿Cómo? ¿Erika? Erika Valencia. Ya, Erika. Ya, Erika. Anotada. Que descanse, Carolina Erika. Rojas. Ahí no escuché. Francisca Gatica. ¿Escuché Rojas? Ah, Francisca Gatica. Sí. Buenas noches, profe, que descanse. Carolina Rojas. Buenas noches, que descanse. Ya, Francisca Gatica, Ahora sí, profe. anotada. Ahora sí, profe. Chao, Carolina chao. Rojas. Carolina Rojas. Ya, Carolina, buenas noches. Buenas noches, chao. Claudia Que Uribe. descanse. ¿Me escuchó? Claudia Uribe. Buenas noches, Claudia. Que descanse. Carmen Navea. Chao, chao. Profe Fanny Ricalde. Fanny Ricalde. Buenas noches, profe, Fanny. que descanse. Que descanse, Fanny. Chao, chao. Carmen Navea. Carmen Navea. Buenas noches, profesora. Carmen Navea. Buenas noches, Carmen, que descanse. Igual usted, gracias. Chao, chao. María ¿Qué Carolina más? ¿Quién me Vargas. queda? María. Karen Soto. Ya, María Carolina. Chao, María Carolina, que Gracias, buenas descanse. noches. Karen. Karen Soto. Listo, Karen, anotada. Que descanse. Gracias. Karin Pinto. Listo, Karin. Anotada. Buenas noches. Que descanse. Buenas noches, Karin.
¿Qué más me queda? Macarena Neira. Macarena. Neira. Neira. Sí. Ya, Macarena, listo, anotada. Que descanse, Buenas Macarena. noches. Chao, Paola chao. Rojas. ¿Quién? ¿Paula? Paola Rojas. Paula Rojas. Ya, Paula. Paola. 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 Paula. Listo, corregido. Ya, Paola, que descanse. Igual, profe. Chao. Chao, chao.